Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición del aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. Esta tarde vamos a dedicar esta charla a la meteorología aeronáutica y su contribución a la seguridad nacional. La meteorología aeronáutica ha sido, yo diría, clave en el desarrollo y el crecimiento de los servicios meteorológicos en muchos países europeos, los Estados Unidos, entre ellos España. Quizá echando la mirada atrás, podemos recordar que en su origen los servicios meteorológicos, o más bien, aunque se llamaban de otro nombre, empezaron en muchos países alrededor del mediados del siglo XIX, donde no estaba todavía desarrollada, obviamente, la aviación. Empezaron más bien por necesidades de recopilación de datos, por instituciones relacionadas con la estadística, que fue el caso de España, ¿no? Pero cuando tuvieron de verdad un desarrollo exponencial fue a partir de comienzos del siglo XX, muy ligado a, naturalmente, la irrupción y el crecimiento muy rápido de la aviación, tanto la comercial como la militar. En la actualidad, en muchos países desarrollados, los servicios a la meteorología aeronáutica por parte de los servicios meteorológicos son una parte muy importante de su financiación. Yo diría que estamos entonces ante una de las aplicaciones, quizá la más importante de las múltiples que tiene la meteorología, ¿no? Entonces, esta tarde nos va a hacer el favor, se lo agradecemos de la Sociedad Meteorológica Española, de participar en esta aula Francisco Morán, Alejandro Frades Méndez. Alejandro Frades Méndez es un meteorólogo del Estado que trabaja en la MET. Es un joven meteorólogo, también es una satisfacción contar en la Sociedad Meteorológica Española con jóvenes meteorólogos. Ingresó en el año 2017 en la EMET. Él se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad de Salamanca, tiene el máster en Meteorología y Geofísica por la Universidad Complutense de Madrid y desde su ingreso ha trabajado en la oficina del programa de Cielo Único de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, en cuestiones relacionadas con la organización, con relación con los usuarios aeronáuticos. Bien, yo creo que después de esta breve introducción, antes de darle el paso a Alejandro, sí me gustaría recordar que tenemos abierto el chat para que todos los que estén conectados puedan formular preguntas, incluso comentarios, todos serán bienvenidos, animamos a eso porque siempre nos parece interesante, así nos gustaría que tengamos un animado coloquio después de la presentación de Alejandro, a ser posible, que sin duda despertará pues cuestiones, sugerencias o cualquier tipo de, como digo, de comentarios. Bien, entonces, sin más, le doy el paso a Alejandro. Cuando quieras, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, José Antonio, por la presentación. Y bueno, pues lo primero de todo, trasladar mi agradecimiento a la Asociación Meteorológica Española por haberme invitado a participar en estas jornadas, o mejor dicho, en el aula Francisco Morán, que antes de todo, pues bueno, también quería trasladar mi felicitación a la organización por haber elegido un nombre o una denominación tan apropiada, ¿no? Estamos hablando de Francisco Morán Samaniego, acaso el meteorólogo más brillante con lo que ha contado el Servicio Meteorológico Español, el padre de la física del aire, también fue miembro de la Asociación Meteorológica Española y precisamente gracias a su contribución a que la meteorología española se convirtiese en una ciencia realmente, pues eso ha deparado un gran número de desarrollos y de contribución del servicio meteorológico a lo que es el ámbito aeronáutico, a ese usuario tan exigente, pero del que igualmente se ha realimentado el conocimiento meteorológico, en este caso en España. Y simplemente, pues como punto de partida a esta charla que va a versar sobre la contribución de la meteorología aeronáutica a la seguridad operacional, creo que es interesante empezar un poco con los antecedentes históricos. En primer lugar, si
tuviéramos que pensar un poco en los orígenes de la meteorología aeronáutica española, nos circunscribimos solo al ámbito nacional, se me ocurrirían citar a 3 nombres muy concretos que ahí podéis ver en esta transparencia. En primer lugar tenemos a José María Lorente Pérez, que es un ilustre meteorólogo de la misma promoción de meteorólogos de Francisco Morán Samaniego, y fue el primer meteorólogo de la organización en iniciar estudios estrictamente de meteorología aeronáutica. De hecho, fue el primer meteorólogo que fue becado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en el año 1927 para acudir precisamente a Alemania, al Observatorio de Lindenberg, que es un poco el lugar donde nació la aerología y que posteriormente deparó a lo que conocemos hoy como meteorología aeronáutica. Otro de los grandes nombres, también conocido, es Luis de Azcárraga, el legendario director del Servicio Meteorológico Español desde el año desde el año 1940, posterior a la Guerra Civil, y digamos que a lo largo de su mandato pues ha dejado, fue el principal artífice un poco de la instauración de esa vocación aeronáutica que todo servicio meteorológico pues debe contar a lo largo de su día a día. Esa vocación o esa organización del servicio enfocada un poco a satisfacer las demandas de los usuarios aeronáuticos. Y luego también un tercer nombre que me gustaría destacar dentro de lo que son los antecedentes históricos de la meteorología aeronáutica española es Manuel Ledesma, también meteorólogo de la organización y conocido sobre todo pues, por sus innumerables publicaciones, libros, contribuciones que ha legado a la literatura científica. En la misma línea, si tuviéramos que resumir brevemente cuáles son las 3 obras literarias, los 3 textos de referencia, visto con perspectiva histórica dentro de lo que es la meteorología aeronáutica, pues de igual forma lo resumiría en 3. El primero de ellos, un poco engarzando con lo anterior, pues está la gran obra de Lorente y de Pío Pita, Meteorología Aeronáutica, el primer texto realmente que sentó doctrina en lo que es la meteorología aeronáutica. Es decir, que no fue una asimilación libresca de los textos que se contaban actualmente en aquella época y que se publicó en el año 1942. Parte precisamente de la memoria que José María Lorente entregó a la Junta de Ampliación de Estudios a raíz de su viaje cuando fue becado a Alemania para realizar estudios de meteorología aeronáutica en el Observatorio de Lindenberg, se recoge en este texto. Por otra parte, tenemos el texto de Manuel Ledesma y de Gabriel Valeriola, el de Meteorología aplicada a la aviación, que ha tenido mucho predicamento entre los usuarios y ha sido muy utilizado pues, tanto para la preparación de las oposiciones, para el ingreso al servicio meteorológico, como en las diferentes escuelas de pilotos o incluso en facultades de ingeniería aeronáutica. Pues este texto ha sido realmente utilizado, como así lo prueba el número de ediciones que ha tenido hasta la fecha. Y luego ya por último me gustaría destacar el más reciente de todos los textos, que es el de Meteorología Aeronáutica, de Blanca González López, también meteoróloga de la organización, y que fue editado en el año 2014, que de alguna forma pues, viene a actualizar los 2 textos anteriores. Bien, todos los textos que se publican en lo tocante a la meteorología aeronáutica, de alguna forma tienen que tener un vínculo con la literatura que publica la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una organización que depende de la Organización de Naciones Unidas y que estrictamente se creó a raíz del convenio de Chicago del año 44 y que de alguna forma pues, surgió con vocación integradora, es decir, con el objetivo de armonizar pues, las normas y los métodos en relación a la aviación civil internacional. Y sus publicaciones se dividen en un gran número de anexos y entre ellos
quiero destacar tres. El primero de ellos es el anexo 3, que se reduce a describir directivas y recomendaciones en relación al servicio meteorológico aeronáutico. El anexo 14, que tiene que ver un poco pues, con lo que son los aeródromos, que precisamente los aeródromos, por tratarse un lugar, una ubicación donde el servicio meteorológico presta, en este caso, su apoyo meteorológico, pues es de gran interés. Este anexo 14 también, al igual que el anexo 3. Y finalmente el anexo 19, que tiene que ver con la gestión de la seguridad operacional. Como había comentado anteriormente, pues la OACI se creó a raíz de la Conferencia de Aviación Civil Internacional, celebrada en Chicago en el año 1944. Y en esa misma reunión fundacional, que no deja de ser un evento de gran relevancia histórica, asistió por la delegación española Esteban Terradas, que es aquí, a quien podéis ver en la fotografía de la izquierda, y a su vez acompañado por Germán Baraybar, que era un diplomático del Estado español, y la última de las firmas que podéis ver, que está recogidas en el libro fundacional de la OACI, es Luis de Azcárraga, que es el director, la persona a la que aludía anteriormente, el legendario director que estuvo pues, más de 3 décadas al mando del Servicio Meteorológico Nacional, el actual AEMET. Como recomendación, pues bueno, aquí planteo simplemente el texto, un texto que podéis consultar, en el que se recoge para todos aquellos interesados en lo que es la historia de la OACI, de la Organización de Aviación Civil. Bien, pues dicho un poco, repasado lo que es los antecedentes históricos, un poco de dónde venimos, pues vamos posteriormente a pasar al siguiente bloque de esta presentación, que es un poco ya ahondar en un poco la diferencia entre lo que es la meteorología aeronáutica, que forma parte del eslogan, del título de esta presentación, y por otra parte lo que es el servicio meteorológico aeronáutico, porque son dos conceptos que cabe precisar con detalle. En primer lugar, tenemos lo que es la meteorología aeronáutica, ¿no? La meteorología aeronáutica no deja de ser una disciplina científica, precisamente pues porque bebe de la meteorología, que no deja de ser una ciencia, una física del aire, y por otra parte tenemos lo que es la aeronáutica, que constituye, digamos, la parte ingenieril en el diseño de aeronaves y de infraestructuras aeroportuarias. Por lo tanto, la meteorología aeronáutica, digamos, es una disciplina, una materia de conocimiento que surge de la juxtaposición de dos saberes, que por una parte tenemos la atmósfera, es decir, el estudio de las condiciones meteorológicas, la evolución del estado atmosférico a la luz de las leyes físicas, y por otra parte el diseño de las aeronaves, pues en base a los conocimientos que me reporta la ingeniería. Bien, entonces, una vez conocida, desarrollada la meteorología aeronáutica como saber, surge una necesidad, que es la de alguna forma, estudiar, evaluar un poco cuál es el impacto de las condiciones meteorológicas sobre las aeronaves, sobre la aviación, sobre el tráfico aéreo. ¿Vale? Y de alguna forma la respuesta a esa necesidad, es decir, a la de asesorar en materia meteorológica todas las operaciones aeronáuticas que tienen lugar en la atmósfera, surge lo que es el Servicio Meteorológico Aeronáutico, que a diferencia del anterior, digamos que en este caso representa el conjunto de infraestructuras y de unidades que están encaminadas a cumplir un fin determinado, que es la de prestar, en este caso, un apoyo meteorológico a la navegación aérea. Y como servicio está dotado de una operativa que a su vez consta de procedimientos y de instrucciones, y la calidad de este servicio está supervisado en base a una serie de indicadores. Porque digamos
que el Servicio Meteorológico Aeronáutico no deja de ser el ejercicio activo de una competencia, que es la competencia de la meteorología aeronáutica como disciplina científica, que a su vez surge de la composición o yuxtaposición de dos saberes que tienen mucha relación. Cuando hablamos de servicio aeronáutico, quiero hacer énfasis en que tenemos que hablar, por un lado, de lo que tenemos el proveedor y los usuarios aeronáuticos. El proveedor es quien suministra la información por medio de productos a los usuarios aeronáuticos, que son los beneficiarios de esa información. Y por otro lado, en el sentido contrario, tenemos lo que son los requerimientos. Es decir, la relación entre proveedor y usuario no es unidireccional. Cuando hablamos de proveedor, necesariamente tenemos que hablar de usuarios. Son dos caras de una misma moneda. Y desde los usuarios transmitirán con el paso del tiempo diferentes requerimientos, que está un poco en consonancia con las necesidades en el sector aéreo. Bien, entonces, ¿cómo se recoge todo esto dentro de lo que es la normativa, lo que es de la normativa del funcionamiento del servicio meteorológico? Bueno, pues aunque la alusión a la vocación aeronáutica del Servicio Meteorológico Español ya tiene sus antecedentes en la época de la Segunda República, digamos que a partir del año 1940 fue cuando se puso en práctica de forma ostensible, que fue, como veis ahí, ya en el artículo primero del reglamento del 22 de abril de 1940 del entonces Servicio Meteorológico Nacional disponía ya de que el Servicio Meteorológico Nacional es un organismo que está encargado del cultivo de la meteorología en todos sus aspectos. Ahora bien, a continuación cita uno explícitamente de gran importancia, que es la de información y protección meteorológica a la aeronáutica. Lo que antiguamente se llamaba protección de los vuelos es lo que actualmente podéis ver ahí más abajo en el estatuto que está actualmente en vigor de AEMET, lo que llamamos actualmente el apoyo a la navegación aérea. Como veis, actualmente, en consonancia con lo recogido en el estatuto de AEMET del año 2008, digamos que las competencias o la razón de existencia del Servicio Meteorológico Español se podía resumir en base a 1. Contribuir a la salvaguarda de bienes y personas, que de forma indirecta estamos aludiendo al usuario y protección civil, a la población en general, y 2, de la misma importancia, es la de prestar apoyo meteorológico a la navegación aérea, que ahí estamos ya insinuando la existencia de un usuario de gran interés como son los usuarios aeronáuticos. Por lo tanto, el usuario aeronáutico, al igual que el usuario de protección civil y población general, son los dos destinatarios más importantes de la información meteorológica que genera el servicio meteorológico. Bien, entonces, en base un poco al texto que aquí os indicaba en relación a lo que es el estatuto de AEMET, pues para no hacer aburrida esta presentación, pues bueno, vamos a un poco a resumir este texto que veis aquí en base a un diagrama que, como veis aquí a continuación, en esta transparencia, ¿no? Vamos un poco a analizar semánticamente, sintácticamente, el contenido del estatuto en relación a la vocación, a la vertiente aeronáutica de AEMET, del Servicio Meteorológico. Bien, como hemos dicho, el marco competencial, uno de los marcos competenciales de AEMET es la de prestar un servicio meteorológico. Vale. En concreto, prestar un apoyo a la navegación aérea. Ahora bien, ¿por qué es importante la existencia de un servicio meteorológico aeronáutico dentro de lo que constituye AEMET como servicio meteorológico? Pues fundamentalmente para cumplir 3 requerimientos. Se contribuye a la seguridad, a la eficiencia y a la regularidad de las operaciones. Por lo tanto, inconscientemente o de alguna forma detrás de este andamiaje normativo se esconden 2 marcos operativos. Por un lado, el marco operativo del servicio meteorológico, que es la producción rutinaria de información meteorológica de interés para los usuarios aeronáuticos, y por otra parte tenemos el marco operativo de los usuarios aeronáuticos, es decir, la planificación de los vuelos y de las operaciones aeroportuarias. Y la clave de este buen funcionamiento es la sincronización de alguna forma entre unos y otros. Bien, entonces
dentro de aquí, si os fijáis, he hablado de lo que es la seguridad. Y el concepto de seguridad en aeronáutica es una cuestión que hay que tratarla también con cuidado, ¿no? Antes cuando hablaba del servicio meteorológico, estaba hablando de dos caras de una misma moneda, proveedor y usuario aeronáutico. Pues ahora cuando hablamos de seguridad aeronáutica, de igual forma tenemos que hablar de dos caras de una misma moneda. Por una parte, tenemos que hablar de seguridad operacional y de seguridad aeroportuaria. La seguridad aeroportuaria, ¿en qué consiste? Pues es en la protección de personas y de infraestructuras contra ataques terroristas. Es la seguridad física, también se denomina. Y por otra parte tenemos lo que es la seguridad operacional, es decir, la de evitar la ocurrencia de accidentes en el área de movimientos o en el lado aéreo. Entonces, dentro de la seguridad operacional hay una serie de procesos, en este caso intrínsecos. En primer lugar, tenemos lo que son procesos de carácter predictivo, pues por ejemplo la elaboración de procedimientos de actuación para los cuales en muchas ocasiones el proveedor de servicio meteorológico tiene que aportar. Por otra parte tenemos lo que son los procedimientos de tipo proactivo, es decir, la activación de procedimientos de actuación previos a la ocurrencia de un evento meteorológico que tiene impacto en la operativa aeronáutica. Para ello, la provisión de información meteorológica tiene que ser puntual, tiene que ser completa y fácil entendible por parte de los usuarios. Y finalmente tenemos lo que son los procesos de carácter reactivo. Es decir, pues por ejemplo, la investigación de accidentes o incidentes aéreos a propuesta de la Autoridad Nacional de Investigación de Accidentes Aéreos. Una vez que ha ocurrido un incidente o un accidente aéreo como consecuencia presuntamente de unas condiciones meteorológicas adversas, pues a posteriori de ese evento se puede dar pie a la realización de investigaciones, que no deja de ser un procedimiento de tipo reactivo. Bien, entonces, en relación a lo que es la seguridad operacional, que es donde realmente la meteorología juega un papel destacado, pues la seguridad operacional consiste en evitar la ocurrencia de accidentes. Bien, y para ello es clave la detección de riesgos y el seguimiento de una serie de lo que nosotros denominamos peligros. Para ello, pues hay que distinguir un poco lo que es un peligro, que no deja de ser un evento o una circunstancia que puede ser potencialmente dañina en la operativa aeronáutica. Ese procedimiento se puede convertir en una incidencia y si esa incidencia, digamos, tiene una cierta persistencia en el tiempo, se puede convertir en una contingencia, que digamos que es el estado más agravado dentro de estos tres que he comentado anteriormente. Y dentro del ámbito de aplicación de lo que es la implementación de los procedimientos de seguridad operacional, tenemos que distinguir, por una parte, los que son propiamente de las aeronaves, es decir, qué procedimientos o patrones de comportamiento constatan, en este caso, la importancia de la seguridad operacional en el marco operativo aeronáutico, pues es ahí los que ahí os muestro. Por ejemplo, la activación de procedimientos de baja visibilidad, la distancia entre aeronaves, pues para evitar que se choquen. Por otra parte, el consumo de combustible o los límites de carga de una aeronave. Por ejemplo, otra constatación, pues un aterrizaje frustrado por la presencia de cizalladura. O, por ejemplo, el límite operacional de la componente de viento en cola para aquellas aeronaves que están aproximando a un aeródromo, que conlleva a la realización de un aterrizaje frustrado. Como veis, aquí he planteado 5 evidencias, 5 constataciones que de alguna forma demuestran que la seguridad operacional está muy presente en el ámbito aeronáutico y que en estas 5 constataciones, de forma indirecta, siempre la información meteorológica está por detrás. En el ámbito del aeródromo, la cuestión de la seguridad operacional se puede percibir sobre todo en lo que denominamos el área de operaciones y en plataforma. En el área de operaciones nos estamos refiriendo a lo que son pues, las cabeceras de pista o las calles de rodaje, porque es ahí pues, donde tienen lugar pues, las salidas y las arribadas de las aeronaves
en lo que es el entorno aeroportuario. Y precisamente por el hecho de que en esa región del aeropuerto se sitúen los equipos de campo, que son la estación de observación de la oficina meteorológica, del servicio meteorológico, pues precisamente esa ubicación en esa zona de operaciones hace que su acceso por parte del personal del servicio meteorológico sea un tanto especial o diferente, ya que tiene que cumplir una serie de protocolos. O sea, precisamente por cuestiones de seguridad operacional, el acceso a los equipos de campo meteorológicos pues hace que no sea del todo trivial, porque digamos que es infraestructura que pertenece al servicio meteorológico, pero que está en un área que pertenece al usuario aeronáutico y que se rige por una serie de normas e instrucciones que de alguna manera pues están encaminadas al concepto que aludía al principio, que era el de seguridad operacional. Y un poco esta diferencia entre lo que es la seguridad operacional en el ámbito de la aeronave y en el ámbito del aeródromo, pues lo podemos ver en esta transparencia que aquí os planteo. Una actividad que de alguna forma es bastante agradecida y que desarrolla con bastante frecuencia el servicio meteorológico, como puede ser la organización de visitas, el acercamiento de la meteorología, del servicio meteorológico a la población en general, pues no deja de ser una cuestión diferente si se trata, en este caso, del lado aire de un aeropuerto o en una delegación territorial, es decir, en el propio servicio meteorológico. El acceso. Como veis, tenemos una misma infraestructura, que es un jardín meteorológico, un punto de observación. Su acceso no es fácil dependiendo de dónde se sitúe. Si se sitúa en las propias instalaciones del servicio meteorológico, digamos que su acceso es relativamente fácil, como veis a la derecha, mientras que en el lado izquierdo ahí tenemos la ubicación de esa estación meteorológica en el aeropuerto, en este caso de Palma de Mallorca. Y para acceder al mismo, pues hay que cumplir una serie de requerimientos que están en consonancia con las exigencias contempladas en materia de seguridad operacional. Por lo tanto, cuando he invocado el concepto de seguridad, estoy deslizando la cuestión de el deseo o la aspiración de aminorar riesgos potenciales o peligros potenciales. Por lo tanto, cuando hablamos de aminorar peligros potenciales, estamos ya invocando a que las condiciones meteorológicas son un factor restrictivo en la operativa aeronáutica, es decir, a lo que es el impacto. Es decir, de en qué medida las condiciones meteorológicas constituyen un factor, en este caso restrictivo, en la operativa aeronáutica. Y por lo tanto, en el concepto de impacto es un poco donde nosotros como proveedor de servicio meteorológico tenemos mucha información que añadir. Y por lo tanto, para de alguna forma encauzar el apoyo meteorológico a la navegación aérea, se realiza en base a una serie de los que son los productos específicos, es decir, la tipificación de la información meteorológica que sea suficientemente entendible y suministrada puntualmente al usuario para que pueda tomar decisiones, es decir, para ayudar, colaborar en la planificación. Bien, por lo tanto, vamos a trasladarnos ya partiendo del concepto de la seguridad, en concreto de la seguridad operacional, vamos a ya inmiscuirnos en el concepto de impacto, es decir, de en qué medida las condiciones meteorológicas son lesivas o tienen suficiente capacidad restrictiva en la operativa de los usuarios aeronáuticos. Bueno, pues entender el concepto de impacto es una cuestión que no es fácil y para ello es interesante definir los tres conceptos que ahí os muestro previamente. Por una parte, lo que es el fenómeno de impacto, que es un fenómeno meteorológico que puede tener impacto, que es potencialmente adverso en la operativa aeronáutica. Puede ser en un aeródromo o en una región aérea. Es un hecho observable en la atmósfera, pero no tiene por qué estar formado precisamente en la atmósfera. Por otra parte, tenemos lo que es el impacto, es decir, que es la perturbación o la alteración del entorno socioeconómico como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de impacto.
Y entre impacto y fenómeno de impacto tenemos lo que es la vulnerabilidad, es decir, la predisposición, el grado de predisposición de una región aérea, de un aeródromo, de un sector o de un entorno aeronáutico a ser afectado por un fenómeno de impacto. Bien, pues un poco para que lo entendáis, estos tres conceptos que se relacionan por esa expresión que es más simbólica que algebraica, pues lo podemos ver en esta comparativa de estas dos mapas que aquí os muestro. A la izquierda tenemos la climatología del número de días de tormentas en la península de Baleares, destacando especialmente la zona de Pirineos y la zona de la Ibérica Turolense. Mientras que a la derecha tenemos la misma península, pero en la que destaca una serie de sectores aéreos, que son los TMAs, que son puntos de control de tráfico de gran importancia en la operativa aeronáutica. El tráfico, en este caso el tráfico aeronáutico, digamos que está controlado por el proveedor ATS, que es Enaire, en España, y que controla algo más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y para ello ha definido una serie de regiones, de TMAs que ahí muestro en verde, que su tamaño espacial de alguna forma ya nos insinúa el número de tráficos a los que tiene que atender. Por lo tanto, de la comparativa de ambos vemos que, por ejemplo, en el ámbito de la península de Pirineos, destaca de forma notoria que es un lugar de la península ibérica donde es mayor el número de tormentas al año y que coincide precisamente con un área donde tiene lugar una gran cantidad de tráficos, no solo a los que van a Barcelona, sino los que sobrevuelan y van al centro de Europa. Por lo tanto, vemos que la región catalano-balear, el norte en la zona de Cataluña, en la zona de Pirineos, es una región que es muy vulnerable, precisamente para la ocurrencia, en este caso, de ser afectada por la ocurrencia de un fenómeno de impacto que denominamos en este caso las tormentas, ¿no? Las tormentas es un fenómeno de impacto. ¿Por qué? Pues porque potencialmente es adverso en la operativa aeronáutica. ¿Qué es lo que provoca como impacto? Pues si estamos hablando en regiones y en sectores aéreos, desvíos y posible congestión de otros sectores. Y ahora bien, la vulnerabilidad, es decir, ¿cuál es la región de la península más vulnerable a sufrir las condiciones adversas de la ocurrencia de un fenómeno de impacto que aquí he llamado tormenta? Pues por simple inspección visual vemos que efectivamente la península, al norte de la península ibérica, la zona pirenaica, es la más vulnerable en relación a este fenómeno de impacto que son las tormentas. Si hablásemos de las nieblas, pues estaríamos hablando de otra cuestión totalmente diferente. Pero yo creo que de esta comparativa es bastante intuitiva, poco entender eso que habíamos denominado como vulnerabilidad, que de alguna manera recoge parte de lo que es el concepto de fenómeno de impacto y parte de lo que es el impacto. El impacto vive en el entorno de los usuarios aeronáuticos, el fenómeno de impacto es una cuestión que vive dentro de lo que es el ámbito del proveedor de servicio meteorológico. Bien, por lo tanto, un poco continuando con la selección que hemos hecho aquí de las tormentas, es decir, como fenómeno de impacto, todos sabemos lo que es una tormenta. La tormenta es un fenómeno meteorológico que es de ámbito mesoescalar y que para su ocurrencia es necesario que dispongamos de tres ingredientes: la humedad, la inestabilidad y el mecanismo de disparo. Y de alguna forma, pues bueno, pues ahí os presento de forma un poco sencilla, pues la evolución de una célula tormentosa, en este caso sencilla, ¿no? Que si la cizalladura se manifiesta, pues puede estar dotada de cierta organización que a su vez, pues para la cuestión aeronáutica se traduce en que su severidad es mayor, su persistencia es mayor y si su persistencia mayor puede hacer que el usuario tenga que tener en vigor los procedimientos de actuación por meteorología adversa durante mayor tiempo y también su afectación espacial puede ser incluso mayor.
Por lo tanto, un poco la organización de una formación tormentosa, pues sin querer, pues de alguna forma puede agravar esa capacidad restrictiva que tienen las tormentas en la operativa aeronáutica. ¿Y cómo se traduce todo esto en lo que es el entorno aeronáutico? Es decir, la ocurrencia de un fenómeno de impacto que llamamos tormenta y que nuestro interés de estudio radica en el hecho de que estamos hablando de una condición que es potencialmente adversa en la operativa del usuario aeronáutico. Bueno, pues para entender un poco la dimensión aeronáutica de las tormentas, pues podemos partir del siguiente diagrama que aquí os muestro en esta transparencia. Digamos que, grosso modo, podemos entender el ámbito aeronáutico, digamos, en 3 estadios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el ámbito meteorológico, ¿no? En el ámbito meteorológico nosotros podemos aprehender la meteorología, los fenómenos meteorológicos en base a 3 estadios, a lo que es la escala sinóptica, la mesoscala y la microescala, o la mesogamma, ¿no? Bien, eso en el ámbito aeronáutico lo podemos traducir en lo que es el entorno de lo que es la ruta, ¿vale? Que sería un poco el análogo de lo que es la escala sinóptica para un meteorólogo. Posteriormente tenemos lo que es el ámbito de la aproximación, que de alguna forma, si seguimos un poco la analogía con lo meteorológico, estaremos hablando de la mesoscala. Y finalmente tenemos lo que es el ámbito del aeródromo, que se correspondería en este caso a lo que es el ámbito de la microescala o de las condiciones ya más locales. Por lo tanto, si en el ámbito de la sinóptica, de la mesoscala y de la microescala nosotros estamos tipificando fenómenos meteorológicos en base a su longitud y a su tiempo de vida medio, de desarrollo, en el ámbito aeronáutico, cuando hablamos de ruta, de aproximación, aeródromo, tenemos que hablar de capacidad y de sectores, es decir, del número de aeronaves que se pueden introducir en un volumen determinado siempre y cuando se preserve la seguridad operacional. En el ámbito de ruta hablamos de lo que es un sector y en el ámbito de aeródromo más bien hablamos de la capacidad. Y la capacidad de alguna forma viene dada por la cadencia de arribadas y de salidas que tienen lugar en un aeródromo. Entonces, la ocurrencia de una tormenta en este ámbito aeronáutico, ¿en qué se traduce? Pues el impacto más inmediato es en la reducción de espacio. Por una parte, en el ámbito de la ruta, pues tenemos una reducción de la capacidad de los sectores donde se pueden colocar, se pueden enrutar las aeronaves. Y por otro lado, en el ámbito del aeródromo y de la aproximación, pues eso conlleva a lo que es una reducción de la capacidad del aeródromo, como indico, es decir, una reducción de la cadencia de arribadas y de salidas por el hecho de que en este caso se acumulan las aeronaves en el ámbito de la aproximación. Por lo tanto, una tormenta, la formación de una tormenta en un entorno aeronáutico conlleva a la reducción de una capacidad. Y la reducción de una capacidad hace que se vea lastrada la seguridad operacional. Y por lo tanto, por parte del usuario aeronáutico, está obligado a emitir una serie de regulaciones, de poner en vigor una serie de procedimientos de actuación para corregir, para soslayar de alguna forma la ocurrencia de este fenómeno meteorológico, como es en este caso una formación tormentosa. Entonces, ¿cómo es la actuación de un usuario aeronáutico frente a la formación de una tormenta en el ámbito aeronáutico? Pues depende desde el punto de vista en el que lo miremos. Tenemos desde el punto de vista del control aéreo, pues desde el punto de vista del control aéreo, digamos que la principal afectación de una tormenta pues es que de alguna manera distorsiona pues la aproximación de las aeronaves al aeródromo final, al aeródromo en este caso destino. Y entonces, como primera actuación es, pues en este caso, en coordinación con los controladores aéreos, pues es evitar las tormentas, rodearlas
acudir a los circuitos de espera, y si esa espera es lo suficientemente larga como para que la seguridad operacional se vea lastrada, pues puede dar lugar a lo que es a un desvío a un aeródromo, en este caso alternativo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el impacto de una formación tormentosa desde el punto de vista del control aéreo? Pues ahí os los marco. Para empezar, la reducción de la capacidad. Es decir, que esto puede dar lugar a la emisión de una regulación. Una regulación no deja de ser una decisión que toman los usuarios aeronáuticos para, de alguna forma, reorganizar el espacio aéreo en virtud de esa formación de la ocurrencia de un fenómeno de impacto, como es este caso del que estamos hablando de las tormentas. Y otro impacto, pues por ejemplo, una frustrada, que una frustrada conlleva a la ocupación de circuitos de espera, es decir, a una demora, y esa demora da lugar a una disminución de combustible. Y ante el peligro de esa disminución de combustible, esto puede dar lugar a el desvío a un aeródromo alternativo. Pero claro, el desvío a un aeródromo alternativo, eso conlleva a la posible congestión de los sectores que sobrevuelan el espacio aéreo que está, en este caso, en el ámbito aeroportuario. Como veis, es un proceso pues como veis, la formación, en este caso, de este fenómeno de impacto es bastante lesiva, en el sentido de que tiene una afectación pues, en todo ese amplio espectro de operaciones aeronáuticas que de alguna forma conllevan a lo que es la aproximación a un aeródromo. En última instancia, esto da lugar a un aumento de la carga de trabajo por parte del control aéreo, y eso es bastante lesivo, en este caso, para la eficiencia del servicio. De ahí que se adopten lo que son las regulaciones, que no deja de ser una reducción de la capacidad a costa de alguna forma, adaptarse a costa de evitar ese aumento de carga de trabajo por parte del control aéreo. Y desde el punto de vista del gestor aeroportuario, ¿cómo se pueden percibir el impacto en este caso, de este fenómeno de impacto de las tormentas? Bueno, pues en primer lugar tenemos la contaminación de la pista como consecuencia de la precipitación que se forma en ese ciclo, en el final de un ciclo de vida de una célula tormentosa, ¿no? Que os enseñaba al principio. La precipitación provoca contaminación de la pista, es decir, que de alguna forma se ve afectado la eficacia de frenado de las aeronaves sobre una pista mojada. Por otra parte, tenemos también el deshielo de las aeronaves, porque lógicamente una formación tormentosa no deja de ser un entorno favorable para la presencia de engelamiento. Por otro lado, tenemos también el repliegue de las pasarelas de embarque, lo que en el argot también aeronáutico se conoce como los finger, ya que las intensas rachas de viento, en este caso que proceden de esta formación tormentosa que se sitúa en las cercanías del aeródromo, pues puede afectar de alguna forma pues, la seguridad que exige digamos, componente de la operativa aeronáutica. Asimismo, pues se pueden dar lugar desde el punto de vista aeroportuario demoras por la emisión de una regulación, asignación de nuevos slots, la suspensión de repostajes y, en resumidas cuentas, la reducción de la capacidad que había invocado anteriormente. Bien, en cuanto a la ocurrencia de una formación tormentosa en el área, en los dominios aeroportuarios, digamos que quiero comentaros aquí también un poco la importancia de la detección de rayos en la operativa aeroportuaria, en este contexto, ¿no? Digamos que en este caso, de entre los múltiples productos aeronáuticos que en este caso suministra EMET como proveedor de servicio meteorológico al gestor aeroportuario, que el principal gestor aeroportuario español es AENA, están los avisos por tormentas previstas y rayos observados. Y en cuanto al producto de rayos observados, pues comentaros que para la detección de los rayos observados
es una variable de gran interés, en este caso para la operativa aeroportuaria. Fundamentalmente, pues porque lleva consigo a la suspensión de lo que son los repostajes. Y a su vez la suspensión de repostajes no deja de ser un contribuyente, quizás uno de los más contribuyentes a eso que llamo aquí de forma general demoras. Por lo tanto, la activación de la suspensión de repostajes, que es una cuestión de gran interés en la operativa aeroportuaria, se realiza en base al siguiente diagrama que aquí os indico. El aeródromo, que aquí lo simbolizaba pues, con este edificio y con esta aeronave aquí en tierra, lo vamos a reducir por un punto del espacio que denomino el punto de referencia del aeródromo. Y a partir de aquí se distribuyen, se trazan 3 círculos concéntricos de longitudes 5 kilómetros, 8 kilómetros y 25 kilómetros. De manera que esas amplitudes circulares van a, de alguna forma, discriminar diferentes estadios en cuanto a la alerta por observación de rayos, en virtud de la distancia al aeródromo. Si se observa un rayo, pues en este ámbito de aquí, entre 8 y 25 kilómetros, estamos hablando de la prealerta. Entre 5 y 8 kilómetros estamos hablando de la alerta y en escenario más restrictivo es el de la alerta máxima, es decir, cuando la tormenta está en el mismo aeropuerto, para que nos entendamos. Y es precisamente la observación de rayos entre 0 y 5 kilómetros en relación a la posición de referencia del aeródromo lo que puede conllevar a la activación de procedimientos de actuación aeroportuaria, entre ellos la suspensión de repostajes o también la suspensión de comunicaciones con las aeronaves, digamos, en visual, también por radio, etcétera. Son, digamos que, a fin de cuentas, la operativa aeroportuaria se ve, en este caso, ostensiblemente afectada por la observación de estas rayos en este ámbito. Bien, por lo tanto, todas estas evidencias que se registran, registran en eso que yo había llamado impacto, es decir, regulaciones frustradas, desvíos a aeródromos alternativos, suspensión de repostajes, el deshielo de las aeronaves, las demoras, a fin de cuentas la reducción de la capacidad, tanto de un sector aéreo como el de un aeródromo. Todas este tipo de actuaciones están de alguna forma basadas en la información meteorológica que se suministra por parte del servicio meteorológico. Y es de gran interés porque la activación de todas estas operaciones aeroportuarias o de control, a fin de cuentas, vienen a cumplir los objetivos en materia de seguridad operacional. Es decir, evitar accidentes que en este caso pueden estar potencialmente provocados por condiciones meteorológicas adversas. Por lo tanto, el suministro de esa información tiene que ser de una forma concreta, de una forma estandarizada, en base a lo que denominamos lo que son los productos meteorológicos, los productos de información meteorológica. Entre ellos, tan importante es la elaboración de una buena predicción, de registrar información meteorológica concreta, como su puntual suministro. Recordad cuando hablamos del servicio meteorológico aeronáutico, hay que hablar del proveedor y del servicio y de los usuarios. Por lo tanto, no solo el proveedor tiene que hacer bien registrar esa información, sino que tiene que llegar de forma concreta, de una forma concreta al usuario aeronáutico. Por lo tanto, esos productos de información aeronáutica tienen que tener en cuenta pues, cuestiones como el formato, es decir, la completitud de la información, si realmente se puede entender, el suministro rutinario, es decir, la puntualidad de esa información que llegue de forma puntual al usuario para que éste posteriormente tome decisiones que van encaminadas, una vez más, como digo, a reducir el impacto y, por lo tanto, preservar la seguridad operacional de las operaciones. Y también, sobre todo, pues aportar un valor añadido,
de esa información meteorológica, que es un poco la utilidad de lo que es la información meteorológica, que está contenida en lo que es el producto. Y para que entendáis un poco la importancia de lo que son las tormentas como fenómeno de impacto, aunque popularmente son muy conocidas, pues aquí os muestro nuestra transparencia un poco, pues la traza que tiene la información relativa a las tormentas como fenómeno de impacto en los diferentes productos meteorológicos de interés aeronáutico que actualmente se suministra puntualmente desde el proveedor de servicio MET. Hay que distinguir cuando hablamos de productos aeronáuticos de dos entornos. Los productos de área, que un área no es más que una región de información de vuelo, ¿vale? Y por otra parte los productos de aeródromo, que ya es un entorno local, es decir, lo que se circunscribe al ámbito aeroportuario. Cuando hablamos de área, pues hablamos del SIGMET, del AIRMET, del GAMET o del mapa de baja cota, que no dejan de ser que lo que hacen es reportar información de la presencia real o prevista de fenómenos significativos, fenómenos de impacto, que potencialmente son adversos en la operativa aeronáutica. Y aquí tenéis, pues bueno, pues os he indicado aquí algunos campos que invocan a la presencia de tormentas. Las tormentas en el ámbito de la ruta, sobre todo, pues son de gran interés por la ocurrencia del engelamiento, mientras que, por ejemplo, en el ámbito del aeródromo, las tormentas, sobre todo, el impacto se percibe por las fuertes rachas de viento, que a su vez condicionan las aproximaciones al mismo. Bueno, pues simplemente esta información meteorológica estandarizada que debe de ser puntualmente suministrada al usuario aeronáutico, pues contribuye por una parte, a la planificación de la operativa aeronáutica. Esto es la antesala, la información que aquí hay es la antesala de la activación de una serie de procedimientos aeroportuarios, de una serie de procedimientos de control aéreo que van encaminados a la seguridad operacional, pero que tiene un coste en el entorno socioeconómico de los usuarios aeronáuticos. Y por otra parte, también, pues, de alguna forma, pues es en los productos de área, pues hay que destacar que no dejan de ser dan muestra de la vigilancia meteorológica del área de la región de información de vuelo donde tienen lugar las operaciones. En un aeródromo tenemos, sobre todo, esta información meteorológica va encaminada un poco a la toma o la activación de procedimientos encaminados un poco a estudiar cómo se perturba la cadencia de aterrizajes y despegues. Mientras que en el contexto de área, ¿sí? Perdona un momento, que no, hombre, es esto interesantísimo, pero llevamos ya como 3/4 de hora, un poco más de presentación, que normalmente ese tiempo lo digo para que lo tengas en cuenta, ¿no? A ver si acabamos en 5 minutos, para no dilatarnos demasiado. Gracias. Gracias. Bien, pues simplemente esto estaba lo que estaba comentando, que por un lado tenemos el ámbito del área, el ámbito del aeródromo con sus diferentes productos. Y bueno, pues ya para acabar, aquí en esta última parte de la presentación, pues quería mostrar un poco, pues, lo que es, en este caso, pues, comparar un poco los productos aeronáuticos frente a los productos de interés general. Por ejemplo, en este episodio que ocurrió en el 3 de octubre del 2021, que es el paso de un frente por la península ibérica. Pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo podemos entender esta situación meteorológica en un contexto generalista. Pues tenemos, por una parte, los mapas que forma el Centro Nacional de Predicción, un mapa de frentes que popularmente son conocidos, mientras que en el contexto aeronáutico pues tienen un formato, en este caso, especial, en el sentido de que pues, se destacan pues, otros fenómenos significativos, como es la posición del chorro, la ocurrencia del volcán, que aquí tenéis marcadas, y todos estos fenómenos pues, están marcados en lo que son estas áreas festoneadas. Más aún, pues tenemos aquí el mapa de baja cota, que un poco el análogo es el mapa significativo que todo el mundo conoce de ver en los medios de comunicación, es decir, si va a llover, si va a hacer sol, si va a estar nuboso. Y luego ya finalmente pues tenemos aquí un poco los avisos.
tenemos avisos de aeródromo, tenemos por un lado lo que son el METAR y frente a la predicción de municipios, y lo que son los avisos de aeródromo frente a los avisos de fenómenos meteorológicos adversos. La palabra aviso depende de qué estemos hablando. Recoge una serie de fenómenos, en este caso de impacto, si estamos hablando en el caso del aeródromo, mientras que si estamos hablando ya de la población general, el usuario de protección civil que invocaba al principio, pues se consideran otra serie de fenómenos meteorológicos. Y lógicamente tiene que haber una coordinación entre ambos, tanto en los avisos de aeródromo como en los avisos de fenómenos adversos. Bien, y luego ya por último, como conclusiones, finalmente destacar 3 conclusiones. La primera, que la meteorología aeronáutica da el empaque científico necesario para poner en la puesta en marcha de un servicio meteorológico aeronáutico, que de alguna forma representa el enfoque sistemático de esta cuestión. Segundo, que están encaminados a preservar la seguridad operacional. Y cuando estamos hablando de preservar la seguridad operacional es que estamos ofreciendo una serie de prestaciones meteorológicas para hacer que ese impacto de la ocurrencia de un fenómeno meteorológico sea lo más llevadera posible para la operativa del usuario aeronáutico. Y bueno, pues nada más. Pues muchas gracias por vuestra atención y pues queda a vuestra disposición para cuestiones. Bien, muchas gracias a ti, Alejandro. A mí me ha parecido desde luego una presentación muy completa. Has tratado, yo diría, todos los aspectos esenciales. Nos has dado, que es muy de agradecer, una perspectiva histórica de la meteorología aeronáutica, aquí en concreto en España. También aprovecho para decir que tú has colaborado con la AME ya en la revista Tiempo y Clima en temas históricos que son siempre muy de agradecer, ¿no? Y por supuesto has cubierto muchos aspectos de la meteorología aeronáutica, uno de los servicios primordiales. Entonces, voy a leer preguntas o comentarios que tenemos recogidos aquí. En primer lugar, tenemos de Carlos Almarza, que aprovecho para enviarle un abrazo. Carlos Almarza fue el jefe del servicio de climatología durante muchos años en AEMET y fue mi jefe, porque fue mi primer destino en AEMET, también durante muchos años. Entre los primeros textos hay que destacar la meteorología aplicada al vuelo con turborreactores de Inocencio Font, junto con los de Pita y Lorente y anterior al de Ledesma. Muchas gracias, dice. Sí, efectivamente. Inocencio Font, que también fue director del servicio meteorológico, sí, contribuyó con ese texto. Sí, sí, es también otra de las obras de importancia. Pero bueno, por capacidad de síntesis, que no he cumplido muy al pie de la letra en esta ocasión, por mi parte, sí que si hay que reducirlo en 3 obras, pues teníamos que dejar aparte a Font, pero eso no es óbice para destacar su calidad. Sí, yo creo que aquí Carlos, si me permite, se ha dejado llevar también por su sesgo de climatólogo. Inocencio Font tiene también un texto que ha sido fundamental en la climatología en España, ¿no? Y que conocemos todos. Paso a la siguiente pregunta de Fernando Aguado, que desde aquí también agradezco en nombre de la AME porque es el que está siempre aquí detrás de las bambalinas con todos los temas operacionales de estas charlas. Y plantea la cuestión, ¿son las tormentas los sistemas meteorológicos más peligrosos desde el punto de vista aeronáutico? Y dentro de las tormentas, ¿cuál es el tipo o el fenómeno de la tormenta provocada por las tormentas más peligroso? Entiendo. Bueno, en cuanto a las tormentas, hay que destacar que cuando nos hacemos la pregunta de cuál es el fenómeno meteorológico de mayor impacto en la operativa aeronáutica en general, la respuesta es depende. Si estamos hablando del ámbito del aeropuerto, son las nieblas, por ejemplo, las que más penalizan por la reducción de visibilidad. Si estamos hablando de la aproximación, estaríamos hablando sobre todo de la presencia de cizalladura, pues provocada, pues, por ejemplo, por unas condiciones mesoscalares muy particulares que están regidas por la orografía, como puede ocurrir en el aeropuerto de Barcelona, con lo que se denomina una corriente de densidad. Y por último, si hablamos ya de en ruta, el fenómeno más peligroso sería en este caso las tormentas, en el sentido de que son las responsables de la presencia y formación de engelamiento. El engelamiento es el principal enemigo para las aeronaves en ruta.
la reducción de visibilidad por las nieblas en el caso del ámbito aeroportuario. Y entre medias, la aproximación, pues ya estaremos hablando un poco de un gran elenco de fenómenos meteorológicos que de alguna forma son los responsables de la presencia de cizalladura. Ajá, ¿no? Muchas gracias, una respuesta muy completa. Y en ese sentido yo también te quería plantear, en los últimos años, pongamos en los últimos 50 años, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cuáles son las líneas principales de evolución desde el punto de vista de los riesgos a la navegación aeronáutica? Porque me imagino que con los cambios en las propias aeronaves y todo eso, quizá ha cambiado el acento. ¿Cómo nos puedes decir algo de esto, Alejandro? Bueno, pues en ese caso lo primero destacar que efectivamente la mayor dotación instrumental y de protección de las propias aeronaves, así como el desarrollo de un gran número de procedimientos aeroportuarios y de navegación aérea en general, pues ha propiciado que digamos, el papel meteorológico esté más controlado y por lo tanto la ocurrencia de incidentes o en última instancia de accidentes provocados por la meteorología adversa pues se haya reducido ostensiblemente. Ahora bien, también es cierto que el tráfico aéreo, en este caso, pues ha aumentado notablemente en los últimos tiempos, sobre todo propiciado por la liberalización de las compañías aéreas. Por lo tanto, estamos hablando ahora mismo, la aviación en general es un sector que es muy vulnerable frente a la ocurrencia de un fenómeno meteorológico de impacto, que comentaba anteriormente, porque el impacto en última instancia es mayor, pero frente al estadio más adverso, como puede ser la ocurrencia de un incidente, un accidente, pues ya se dispone de una serie de protocolos de actuación y también de protección instrumental que hace que su impacto en ese sentido sea menor. Fundamentalmente, el efecto más inmediato de la ocurrencia de un fenómeno de impacto es la cuestión de la regularidad. Hablar de accidentes en sentido bruto, pues afortunadamente son menos comunes, pero no improbables. Ajá. Y quizás relacionado con esto me pregunto, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista de las necesidades que ha planteado la meteorología aeronáutica, digamos, de qué avances meteorológicos ha contribuido más a tirar ese tipo de necesidades meteorológicas? Quizá el estudio de las tormentas, comentabas lo de la cizalladura, el tema de los estudios de capa límite, por ejemplo, que es un área también de investigación muy importante. No sé, ¿cómo ves tú la relación, digamos, ya más científica, ¿no?, de la meteorología actual y los campos de mayor crecimiento previsible, yo diría incluso mirando al futuro, y la relación con la meteorología aeronáutica, ¿no?, que es un usuario que contribuye mucho a la financiación de los servicios meteorológicos? O sea, que obviamente los servicios meteorológicos han de estar muy atentos por su propio interés, así diríamos, a propiciar la investigación. Claro, no solo los servicios meteorológicos, obviamente están también las instituciones de investigación, las universidades. Pero en ese sentido, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que así dicho brevemente, pues el desarrollo de la predicción numérica y también del desarrollo del nowcasting, pues son dos herramientas que han propiciado un gran avance en lo que llamamos el apoyo meteorológico a la navegación aérea, porque podemos vigilar con mayor confianza eso que denominaba anteriormente área, es decir, lo que es una región de información de vuelo, para dar cuenta de la ocurrencia de fenómenos meteorológicos reales o previstos en ese área y sobre todo la predicción, tanto la predicción numérica como el desarrollo por ejemplo, del SAP de nowcasting, pues de alguna forma pues ha propiciado pues que tengamos una mayor sofisticación de la información meteorológica que encauzamos en esa serie de productos que indicaba anteriormente. Uno de los puntos también de desarrollo actuales tiene que ver un poco pues, con el apoyo meteorológico en ese área que denominaba aproximación al aeródromo. Tenemos productos de aeródromo, tenemos productos de área normalizados, pero en esa interfaz es donde la sofisticación tiene que ser mayor. Y ahí en ese sentido pues, va a jugar un papel importante el desarrollo de modelos meteorológicos numéricos mesoescalares, o lo que comentabas, José Antonio, anteriormente en relación a los estudios de capa límite, porque en ese caso, pues las condiciones de la superficie tienen mucho que decir ahí.
Quizá Alejandro aclara, que no sabemos si todos los que nos están escuchando, lo que es el shaft de nowcasting, que a lo mejor... Sí, bueno, cuando me refería al SAP de nowcasting, pues estoy hablando de una serie de utilidades o de herramientas de tipo satelital que permiten, en este caso, hacer una vigilancia continuada de la situación meteorológica en una región determinada. Por ejemplo, no solo la nubosidad en sí, sino el tipo de nubosidad o si esa nubosidad es propicia para la presencia de engelamiento, por ejemplo, en ese caso. Ajá. Muy bien, pues voy a mirar que tengo aquí, me parecen nuevas preguntas. Les voy a dar paso. Vamos a ver, dice, muchas gracias por la presentación, dice César Zancajo Rodríguez, que es otro de los que están en el equipo de soporte. Y también pregunta Fernando Aguado, comenta, ¿puedes hablar sobre la cooperación en materia de observación entre los servicios meteorológicos y la aeronáutica operacional? ¿Qué materia de observación habla, concretando? Bueno, en materia de observación, simplemente, pues bueno, destacar que en cuanto a la observación, hay un producto de observación normalizado que son los METAR, que es un producto que está en vigor pues desde el año creo que 68. Lo que pasa que de un tiempo a esta parte pues ha evolucionado pues los campos que se cifran y bueno, pues toda esa información pues proviene un poco de las estaciones meteorológicas que se han destinado, de los equipos de campo que se encuentran en la zona del área de maniobras de un aeropuerto. Y su ubicación, de alguna forma, pues bueno, pues en este sentido es clave la cooperación entre el gestor aeroportuario y el proveedor de servicio meteorológico. Ahora bien, también es importante destacar las observaciones reportadas por las aeronaves, que eso es de gran interés para emisión, en este caso, la emisión de los SIGMET o de los AIRIMET. Es decir, la observación in situ de un área que sea potencialmente donde se haya pues, cizalladura o engelamiento es de gran interés para otras aeronaves. Y esa información se recoge en lo que son los productos de área SIGMET y AIRIMET. Las observaciones in situ de las aeronaves, en este caso, es el gran avance que se ha desarrollado a nivel institucional entre ENAIRE como proveedor ATS y AEMET, por el valor añadido que da en los productos de área. Ajá. Hombre, se me ocurre a mí comentar, como persona que me he dedicado a la meteorología, a la climatología, perdón, dentro de la meteorología, que ha sido muy importante para la climatología el hecho, inicialmente quizá no previsto para eso, de las estaciones, las redes de observación muy completas que se pusieron para los temas de la necesidad aeronáutica, que siempre han proporcionado durante mucho tiempo al menos series largas y homogéneas y en entornos además no urbanos, porque estaba el tema de la homogeneidad climatológica. Luego también hay que decir que, por desgracia, quizá de forma inevitable, cuando se han ido sustituyendo las observaciones manuales por la automatización, los aeropuertos han ido creciendo y ha habido que desplazar esas, pues las estaciones. Nos ha dado también muchos quebraderos de cabeza a los climatólogos con el problema de la homogeneidad. Pero bueno, ese es otro cantar que no estamos hoy para hablar de eso. Voy a leer de Carlos Almarza, comenta, sugiero que la turbulencia en aire claro es un fenómeno a destacar. Sí, efectivamente. La turbulencia en aire claro es un fenómeno de impacto que tiene lugar en niveles altos en la atmósfera y que de alguna manera, pues bueno, está un poco propiciado pues por la diferencia de viento en una sección vertical determinada. Es decir, está propiciada en este caso por la cizalladura en niveles altos. No hay que olvidar que la cizalladura es la causa de la turbulencia. Allá donde está la turbulencia, detrás está la cizalladura. La turbulencia es un estado dinámico, en este caso de un fluido, mientras que la cizalladura no deja de ser una discontinuidad en el campo del viento. Y que en este contexto el efecto visual, bueno, visual no, en este caso porque por de ahí su nombre de aire claro,
En este caso, su constatación puede ser, en este caso, la turbulencia en aire claro, por el impacto en el comportamiento y actitud de las aeronaves. Ajá. Dice de nuevo Fernando Aguado que se refiere más en concreto al programa AMDAR, pero me parece que... Sí, 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 efectivamente, el programa AMDAR que se marca dentro de las observaciones de las aeronaves, pues bueno, pues es un programa que está, en este caso, desarrollado, que parte de su desarrollo cuelga, en este caso, de UMETNET, que es el Consorcio de Servicios Meteorológicos, y de alguna manera, pues bueno, pues en las observaciones AMDAR participa pues una serie de compañías aéreas que voluntariamente se han prestado a que dentro de sus dispositivos instrumentales pues se instalen, en este caso, pues instrumentos preparados pues para reportar información de temperatura, de humedad, de viento, porque son de gran interés en el ciclo de asimilación de los modelos numéricos de predicción, entre otras cosas. Muy bien, pues yo creo que ya hemos pasado de la 1:15, pero bueno, yo creo que el tema bien lo merecía. Yo simplemente te reitero las gracias, Alejandro. Me ha parecido que has hecho realmente una presentación excelente. Ha sido muy ilustrativa a todos. Y pues en principio, sin más, convocarles, eso sí, por adelantado a las sucesivas ediciones del Aula Morán, porque tenemos muchos temas interesantes que iremos presentando en sucesivas semanas. Muchas gracias a todos por la atención y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación y os animo a que sigáis con la celebración de este tipo de jornadas.